La luz cálida del comedor iluminaba la mesa perfectamente servida. Los cubiertos estaban impecables, y el aroma de la cena llenaba el ambiente. Preparé todo con esmero, como siempre, pero algo en esta noche era diferente. Ícaro, el hermano menor de Sebastián, había regresado después de años. Su llegada trajo una energía que no recordaba en nuestra casa. Risas despreocupadas, conversaciones animadas y una sensación de vitalidad que parecía haberse perdido con el tiempo. Sebastián lo recibió con entusiasmo. Se abrazaron con esa cercanía masculina que siempre me parecía tan distante. Ícaro era diferente. Donde mi esposo era pragmático y reservado, Ícaro parecía hecho de pura chispa. Sus historias de aventuras, sus anécdotas llenas de humor, cautivaron a todos en la mesa, incluyéndome. ¿Recuerdas aquella vez en el pueblo? Cuando intentaste pescar con tus propias manos y casi terminas en el agua, decía Sebastián riendo mientras servía más vino. Claro que sí. ¿Y tú no eras mejor? ¿Quién fue el que confundió una cuerda con una serpiente y salió corriendo? Ícaro lo interrumpió, haciendo que todos estalláramos en carcajadas. Yo observaba cómo interactuaban, pero mis ojos regresaban a Ícaro una y otra vez. Había algo en él que me inquietaba, algo que no podía definir. Tal vez era la forma en que hablaba, sin filtros, como si cada palabra tuviera vida propia. O tal vez era su sonrisa, esa que parecía decir que todo en la vida era más simple de lo que imaginábamos. Después de la cena, salí a la terraza buscando un momento de tranquilidad. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras me apoyaba en la barandilla. Por unos instantes, dejé que mi mente divagara lejos del bullicio de la casa, pero no estaba sola por mucho tiempo. ¿Huyendo de nosotros? Su voz me sobresaltó, y al girarme lo vi ahí, apoyado en la puerta con una copa de vino en la mano. Solo necesitaba un poco de aire. Fue una cena animada. Intenté sonar neutral, pero mi tono traicionaba la incomodidad que sentía estando a solas con él. Ícaro se acercó lentamente, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de madera. Su mirada era tranquila, pero intensa, como si buscara algo dentro de mí. «Eres buena en esto, ¿sabes?», dijo de repente. «¿En qué?», respondí, frunciendo el ceño. «En parecer siempre perfecta». Pero me preguntó, «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. No podía recordar la última vez que había pensado en mí misma. Siempre estaba cuidando de los demás, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, de que Sebastián estuviera cómodo, de que nuestra vida siguiera su curso sin interrupciones. «No estoy segura», admití finalmente, mirando hacia la ciudad iluminada. Él no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Me sentí expuesta, como si él pudiera ver las grietas que yo misma trataba de ignorar. Volvimos al interior poco después. Sebastián estaba sentado en el sofá, revisando algo en su teléfono, completamente ajeno a lo que había pasado en la terraza. «¿Todo bien?», preguntó sin siquiera mirarme. «Sí, todo bien», mentí. Pero esa noche, mientras me acostaba junto a él, con su respiración profunda marcando el ritmo de su sueño, las palabras de Ícaro seguían resonando en mi mente. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por mí misma? Y, más importante aún, ¿por qué su pregunta me había afectado tanto? Las calles del centro eran un caos agradable esa tarde. Gente entrando y saliendo de tiendas, risas que se escapaban de las mesas en las terrazas, y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Entré en la cafetería casi por inercia. Necesitaba un momento para organizar mis pensamientos antes de mi reunión de trabajo, pero al cruzar la puerta, lo vi. Ícaro estaba sentado al fondo, inclinado sobre su guitarra, con una taza en la mesa y una expresión tranquila que parecía no encajar con el bullicio a su alrededor. «Camilita, qué coincidencia», dijo al verme, su rostro iluminándose con una sonrisa que me desarmó de inmediato. Por un momento, dudé. Todo mi ser me decía que era mejor seguir caminando, fingir que no lo había visto, pero mis piernas no respondieron. Me acerqué, sintiéndome como si estuviera haciendo algo indebido,
aunque técnicamente no había nada malo en sentarme a charlar con el hermano de mi esposo. ¿Siempre andas con la guitarra? Pregunté, tratando de sonar casual mientras me sentaba frente a él. Es como una vieja amiga, no me deja solo. Ícaro sonrió, tocando suavemente las cuerdas. El sonido era cálido, casi hipnótico. Pedí un café, intentando ignorar cómo sus ojos parecían estudiar cada uno de mis gestos. ¿Y qué haces aquí? Pregunté, rompiendo el silencio que comenzaba a llenarse de tensión. Pensando, últimamente me siento como si estuviera estancado. ¿Sabes? Su tono era ligero, pero había una honestidad en sus palabras que me hizo mirarlo más de cerca. ¿Por qué lo dices? Porque no sé qué quiero. Toco música, viajo, pero nunca me siento en casa en ningún lugar. Quizás soy el problema. Hubo algo en su confesión que me tocó. Me recordó a mis propias dudas, a esa sensación constante de no pertenecer del todo a mi propia vida. A veces me siento igual, pero en mi propia casa, admití, sorprendida por mi propia sinceridad. ¿En serio? ¿Cómo es posible eso? Preguntó, inclinándose hacia adelante, sus ojos oscuros clavándose en los míos. Respiré hondo antes de responder. Es complicado. Mi vida tiene todo lo que siempre quise, pero hay días en los que siento que no soy más que un espectro. Alguien que camina entre las habitaciones, asegurándose de que todo esté en orden, pero sin ser realmente vista. No esperaba decir algo tan personal, pero su expresión no mostraba juicio, solo curiosidad y una leve empatía que hizo que mis barreras se desmoronaran un poco más. Esa es una imagen muy triste para alguien como tú, Camilita. Su voz era suave, casi un susurro. Reí, intentando aliviar la tensión. ¿Por qué dices alguien como yo? Porque te veo siempre tan perfecta, tan seria, como si no quisieras que nadie supiera lo que realmente sientes. Su comentario me descolocó. Había algo en su tono, algo en la manera en que me miraba, que me hacía sentir que me conocía mejor de lo que debería. Quizá prefiero que sea así, dije, aunque ni yo misma creía mis palabras. Él sonrió, una sonrisa llena de algo que no supe interpretar. ¿Siempre eres tan seria? Me gustaría verte fuera de ese papel alguna vez. No pude evitar reírme. Su tono era ligero, casi juguetón, pero había algo en sus palabras que me hizo sentir expuesta. Quizá algún día, respondí, sin saber qué más decir. Cuando terminé mi café, me levanté para irme. Tenía que estar en otro lugar, aunque no quería marcharme. Él también se levantó, sosteniendo la guitarra en una mano y sonriendo con esa misma calma que me estaba volviendo loca. Déjame acompañarte a la puerta. Al menos, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Asentí, y mientras caminábamos hacia la salida, me di cuenta de lo cerca que estábamos. Cuando abrí la puerta para salir, Ícaro se giró hacia mí, su mirada intensa y llena de algo que no podía ignorar. Antes de que pudiera pensar, antes de que siquiera pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí y me besó. Fue rápido, casi un impulso, pero me dejó sin aliento. Mis labios aún sentían su calor cuando me separé, mi mente luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. Lo siento, no sé por qué lo hice, dijo en voz baja, pero su expresión decía otra cosa. Negué con la cabeza, incapaz de responder. Me di la vuelta y salí a la calle, con el corazón latiendo como un tambor y un remolino de emociones que no podía controlar. Caminé sin rumbo, tratando de convencerme de que había sido un error, que no significaba nada. Pero sabía que mentía. Había algo en ese beso, algo en Ícaro, que despertaba en mí algo que creía enterrado. Y lo peor de todo era que no quería que terminara allí. Los días siguientes al beso con Ícaro fueron un torbellino de emociones que no podía controlar. Traté de convencerme de que todo había sido un momento de debilidad, un desliz que debía olvidar, pero mi cuerpo y mi mente parecían conspirar en mi contra. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de culpa y deseo se apoderaba de mí. Y por más que intentara actuar con normalidad, algo en mi comportamiento había cambiado. Sebastián fue el primero en notarlo. Últimamente estás muy distraída. ¿Está todo bien?
Me preguntó una noche mientras cenábamos. Sí, solo estoy cansada, nada más, respondí, forzando una sonrisa. Él asintió, aceptando mi respuesta sin cuestionarla demasiado, pero su mirada se quedó fija en mí por un momento más largo de lo habitual. Fue suficiente para que el peso de mi mentira me aplastara un poco más. Sin embargo, evitar a Ícaro era una tarea casi imposible. Su presencia se sentía en cada rincón de la casa, aunque físicamente no estuviera allí. Y cuando nuestros caminos se cruzaban, la tensión era palpable. Sus ojos siempre buscaban los míos, y aunque yo intentaba apartar la mirada, mi cuerpo me traicionaba. En esas fracciones de segundo, parecía decirme todo lo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Un mensaje suyo fue lo que rompió ese frágil equilibrio. Estoy ensayando con la banda esta tarde. Ven si quieres. Prometo que no habrá guitarras, solo nosotros. Leí esas palabras varias veces, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Sabía que no debía ir. Era una locura, un riesgo innecesario, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Quería verlo. Necesitaba verlo. La sala de ensayo estaba escondida en un callejón del centro, un lugar pequeño y lleno de instrumentos que parecían haber vivido más aventuras que las que yo podría imaginar. Cuando entré, él estaba solo, sentado en un taburete con su guitarra en las manos. No esperaba que vinieras, dijo con una sonrisa que hacía imposible arrepentirme de mi decisión. Tampoco yo, respondí, dejando mi bolso en una silla cercana. Ícaro comenzó a tocar, sus dedos moviéndose con una facilidad que me fascinaba. La melodía era suave, casi hipnótica, y me di cuenta de que no reconocía la canción. ¿Qué tocas?, pregunté, rompiendo el silencio. ¿Algo nuevo? Me inspiré en alguien, aunque creo que no debería decirte quién. Me reí, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Siempre haces esto?, dije, intentando sonar ligera. ¿Hacer qué? Hacer que la gente se sienta como si fueran las únicas en el mundo. Se detuvo y levantó la mirada hacia mí con una intensidad que me dejó sin aire. No es algo que haga. Es lo que siento contigo. No supe qué responder. Su sinceridad me desarmó, y durante unos segundos el silencio entre nosotros habló más de lo que cualquier palabra podría decir. Cuando terminó de tocar, me levanté con la intención de irme. Sentía que había cruzado una línea invisible al estar allí, aunque técnicamente nada había pasado. Pero cuando me giré hacia la puerta, Ícaro se levantó y caminó hacia mí. Camilita. Su voz era apenas un susurro. No puedo hacer esto, dije rápidamente, aunque mi tono traicionaba mi propia determinación. No estás haciendo nada. Solo estás aquí. Sus palabras eran simples, pero la forma en que las dijo me hizo sentir como si tuviera razón. Quería creerle. Quería pensar que podía mantener este juego sin consecuencias, pero sabía que estaba mintiéndome a mí misma. No debería estar aquí, murmuré, dando un paso hacia la puerta. Él no intentó detenerme, pero su mirada quedó fija en la mía mientras me alejaba. Y cuando finalmente salí, el aire fresco de la noche no logró calmar el fuego que había comenzado a arder dentro de mí. Esa noche, mientras cenábamos, Sebastián volvió a mirarme con esa mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Seguro que todo está bien? Has estado diferente estos días, dijo dejando su tenedor a un lado. Estoy bien. De verdad no tienes de qué preocuparte. Mi respuesta fue rápida, casi automática, pero sabía que no lo había convencido. Sebastián no era del tipo que presionaba, pero su intuición siempre había sido aguda. Esa mirada suya me dejó claro que, aunque no supiera qué era, ya sospechaba que algo no estaba bien. Mientras me acostaba esa noche, supe que había cruzado un punto sin retorno. Ícaro no era solo un pensamiento pasajero o un juego inocente. Había algo en él, en nosotros, que no podía ignorar. Pero lo que más me aterraba era que, en el fondo, no quería detenerlo. La puerta de la pequeña sala de estudio se cerró detrás de mí con un leve chasquido, sumiéndonos en un silencio que parecía cargado de electricidad. El lugar estaba iluminado tenuemente por una lámpara en la esquina, cuya luz cálida creaba sombras suaves en las paredes.
Ícaro estaba sentado al piano, con los dedos moviéndose suavemente sobre las teclas, creando una melodía que apenas podía reconocer, pero que, de algún modo, parecía hecha para ese momento. No esperaba que vinieras esta noche, dijo, sin mirarme, concentrado en las notas. Yo tampoco lo esperaba. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, como si temiera romper la atmósfera que nos envolvía. Caminé lentamente hacia él, observando cómo sus hombros subían y bajaban con cada respiración, cómo sus manos parecían acariciar el piano con una delicadeza que era casi hipnótica. Había algo en Ícaro que me desarmaba completamente, algo que iba más allá de las palabras. ¿Es nueva?, pregunté señalando la melodía. Él levantó la vista y me miró por unos segundos antes de asentir. Sí, me recordó a ti. Mis labios se separaron ligeramente, pero no supe qué decir. Había sinceridad en sus palabras, una intensidad que me hacía querer rendirme, aunque sabía que no debía. Camilita, dijo suavemente, deteniendo sus manos sobre las teclas. Sus ojos encontraron los míos, y el peso de su mirada me hizo sentir como si el mundo se hubiera reducido a esa pequeña sala. El aire entre nosotros se volvió más denso, más cálido. Di un paso hacia atrás, como si necesitara espacio para pensar, pero él se levantó del taburete y acortó la distancia entre nosotros. No sigas retrocediendo, dijo, con una mezcla de súplica y determinación en su voz. No sé qué estoy haciendo aquí, Ícaro. Esto no está bien. Intenté sonar firme, pero incluso yo podía sentir cómo mi voz temblaba. Pero estás aquí. Eso significa algo. Se detuvo a un paso de mí, sus ojos estudiándome como si tratara de leer cada uno de mis pensamientos. Quería contradecirlo. Quería decirle que estaba equivocado, pero la verdad era que tenía razón. Estaba allí porque lo deseaba, porque él despertaba algo en mí que llevaba años dormido. Cuando finalmente levanté la mirada, supe que era inútil resistirme. No hubo palabras, solo el momento en que nuestros cuerpos se encontraron, cuando sus labios rozaron los míos con una suavidad que me dejó sin aliento. El beso comenzó como un susurro, pero pronto se volvió algo más, algo que no podía controlar. Su mano se deslizó por mi espalda, acercándome más a él, y sentí como toda la culpa y las dudas se desvanecían, al menos por esos instantes. No había espacio para el mundo exterior, para Sebastián, para nada que no fuera Ícaro y yo en esa habitación. Cuando finalmente nos separamos, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba nublada por un torbellino de emociones que no podía procesar del todo. Esto cambia todo, ¿verdad? Pregunté apenas en un susurro. Él asintió, con una sonrisa que era a partes iguales triste y esperanzada. ¿Te arrepientes?, dijo, como si temiera mi respuesta. Negué con la cabeza. No podía mentirle, aunque sabía que debería. Nos quedamos allí por un rato más, con la música todavía flotando en el aire, pero al final supe que debía irme. Antes de salir, él tomó mi mano y, con la misma intensidad de siempre, me susurró: «Dime que volverás». No respondí, pero mis ojos lo hicieron por mí. Las siguientes semanas fueron una mezcla de euforia y angustia. Ícaro y yo encontramos formas de vernos, de robarnos momentos entre nuestras vidas normales, y cada encuentro solo hacía que deseara más. Mi vida se había convertido en un equilibrio precario, una doble existencia que sabía que no podía sostener por mucho tiempo. Pero no era solo la emoción de estar con él lo que me consumía. Era también la culpa, esa voz constante en mi cabeza que me recordaba que lo que estaba haciendo no solo era peligroso, sino profundamente injusto. Cada vez que veía a Sebastián, cada vez que él me sonreía con esa confianza tranquila que siempre había admirado, sentía como si una parte de mí se estuviera desmoronando. Fue él quien finalmente rompió ese frágil equilibrio. Una noche, mientras buscaba algo en mi bolso, Sebastián encontró un boleto de uno de los conciertos de Ícaro, el que había mantenido en secreto. Lo vi con el papel en la mano, sus cejas fruncidas mientras lo leía. ¿Cuándo fue esto?, preguntó, con un tono que era más curioso que acusatorio. Oh, fui con unas amigas. Te lo mencioné, ¿no?
Respondí rápidamente, intentando sonar casual. Sebastián me miró por un largo momento, como si tratara de decidir si debía creerme o no. Al final, solo asintió y dejó el boleto en la mesa. Pero algo en su expresión me dijo que no lo había convencido. Esa noche, mientras dormíamos, sentí que el espacio entre nosotros era más grande que nunca, y supe que, aunque no lo hubiera dicho en voz alta, Sebastián ya empezaba a sospechar. El aire era distinto en el campo, más fresco, más limpio, pero también más pesado esa noche. Sebastián había insistido en que pasáramos un fin de semana en la casa de su familia. Un descanso nos hará bien a todos. Había dicho con una sonrisa que parecía genuina, pero yo sabía que no era así. Había algo en su tono, en su mirada, que no me dejaba tranquila. Ícaro llegó más tarde que nosotros. Lo vi aparecer desde la ventana del salón mientras cargaba una bolsa con botellas de vino y otra con lo que parecían discos. Caminaba con su habitual despreocupación, pero cuando nuestros ojos se encontraron por un instante, sentí el mismo golpe en el pecho de siempre. Desvié la mirada de inmediato, consciente de que Sebastián también estaba en la habitación. Ícaro, justo a tiempo para la cena, dijo Sebastián, saliendo a recibirlo con su típica hospitalidad. Me quedé en el salón, ajustando sin necesidad los platos sobre la mesa. Sentía que el calor subía por mi cuello y mi pecho, una mezcla de nervios y culpa que no podía disimular. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, la tensión era casi palpable. Sebastián lideraba la conversación, como siempre, haciendo preguntas a Ícaro sobre su música, sus planes, sus viajes. Pero algo en su tono no era del todo amistoso. Cada pregunta era un poco más incisiva que la anterior, como si estuviera buscando algo entre las palabras de su hermano. Entonces, ¿sigues sin planes concretos? Preguntó Sebastián sirviéndose más vino. No todos podemos ser tan organizados como tú, hermano. Ícaro sonrió, aunque sus palabras llevaban un filo que no pasaba desapercibido. Eso es cierto. Pero, ¿no te cansa? Ir de un lado a otro, sin raíces, sin compromiso. El tenedor en mi mano tembló ligeramente, y bajé la mirada hacia mi plato, esperando que ninguno de los dos notara mi reacción. Ícaro rió suavemente, pero su respuesta fue más seria de lo que esperaba. A veces, pero creo que prefiero eso a sentirme atrapado. Sebastián lo miró fijamente por un segundo, sus ojos oscuros cargados de algo que no podía identificar. Interesante, aunque supongo que, para algunos, estar atrapado es una cuestión de perspectiva. Las palabras quedaron flotando en el aire, como si llevaran un peso invisible que ninguno de nosotros quería abordar directamente. Después de la cena, Sebastián llevó a Ícaro al estudio de la casa, diciendo que quería mostrarle unos discos antiguos. Los vi desaparecer por el pasillo, y mi pecho se apretó de inmediato. Sabía que algo estaba mal, pero no podía intervenir. En lugar de eso, me quedé recogiendo la mesa, tratando de ignorar los murmullos que venían de la otra habitación. Los minutos pasaron lentamente, hasta que el tono de sus voces cambió. No podía escuchar las palabras exactas, pero el ritmo de su conversación era diferente ahora, más tenso, más cortante. Me acerqué al pasillo, mis pasos apenas audibles sobre el piso de madera. ¿Nunca te cansaste de estar en mi sombra? Preguntó Sebastián, su voz firme pero baja, como si no quisiera que yo lo oyera. ¿En serio estamos teniendo esta conversación ahora? Respondió Ícaro, con un tono que intentaba sonar ligero pero que no ocultaba del todo su incomodidad. Sí, ahora, porque estoy empezando a pensar que tus viajes y tu libertad no son más que excusas, que siempre quisiste algo que yo tengo. Hubo un silencio largo, roto solo por el sonido de una copa siendo colocada sobre una mesa. No sé de qué hablas, Sebastián. Siempre fuiste el hermano perfecto, el que lo tiene todo. ¿De verdad? Replicó Sebastián. Su voz se volvió más baja, más peligrosa, porque últimamente tengo la sensación de que algo no encaja. Sentí que mi corazón se aceleraba, y sin darme cuenta, di un paso hacia atrás. El crujido del suelo bajo mis pies fue lo suficientemente fuerte como para hacer que ambos se callaran de inmediato. Cuando Sebastián salió del estudio, su mirada se clavó en la mía por un segundo más de lo necesario. ¿Todo bien? Preguntó, su tono tan neutral que me dio escalofríos. Sí,
Solo estaba recogiendo. Perfecto. Creo que es hora de dormir. Ha sido un día largo. Esa noche, el silencio en nuestra habitación era tan opresivo que apenas podía respirar. Me giré varias veces en la cama, incapaz de calmar mi mente, hasta que oí el sonido de Sebastián levantándose. Caminó hacia el pasillo y escuché cómo marcaba un número en su teléfono. Sí, creo que ya tengo la respuesta, dijo, en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que yo lo entendiera. El miedo me paralizó. ¿A quién le estaba hablando? ¿Qué sabía realmente? Me quedé allí, tumbada en la cama, con el corazón martillándome el pecho y la certeza de que todo lo que habíamos construido estaba a punto de derrumbarse. El aire de la tarde era denso, cargado de una tensión que parecía colarse por cada poro de mi piel. Caminaba hacia la pequeña cafetería donde Ícaro y yo habíamos acordado vernos, sintiendo cada paso como si me llevara hacia un abismo. Había algo definitivo en ese encuentro, algo que sabía que no podría ignorar ni olvidar después de hoy. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo. Al verme, sus ojos se iluminaron con esa mezcla de alegría y dolor que había aprendido a reconocer en él. Me acerqué lentamente, sin poder ignorar el nudo en mi estómago. Camilita, sabía que vendrías, dijo con una sonrisa suave, pero sus manos temblaban ligeramente mientras rodeaban su taza de café. No estoy segura de por qué estoy aquí, Ícaro. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, pero mis palabras estaban llenas de verdad. ¿Por qué me amas? Su respuesta fue inmediata, como si no hubiera ninguna duda en su mente. Me quedé en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Él se inclinó hacia mí, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírlo. Sabes que esto no puede continuar así. No podemos seguir escondiéndonos, viéndonos a medias, como si nuestro amor fuera algo de lo que debamos avergonzarnos. Ícaro, murmuré, pero él no me dejó terminar. Ven conmigo. Deja todo atrás. Podemos empezar de nuevo, lejos de todo esto. No será fácil, pero lo será contigo. Sus palabras me golpearon como una ola, arrastrándome a una marea de emociones que me dejaba sin aliento. Quería creerle. Quería imaginar que un futuro juntos era posible, pero las imágenes de mi vida con Sebastián, de la estabilidad que habíamos construido, seguían apareciendo en mi mente como recordándome lo que estaba a punto de destruir. Esto no es tan simple, Ícaro. No puedo simplemente irme. Sebastián, mi voz se quebró, y tuve que detenerme para recuperar la compostura. ¿Qué pasa con Sebastián? ¿De verdad sigues amándolo? Preguntó, sus palabras cargadas de desesperación. No respondí. No podía, porque la verdad era que no sabía la respuesta. Lo que tenía con Sebastián era tan distinto de lo que sentía con Ícaro, tan lleno de seguridad, y a la vez, tan vacío de la pasión que me consumía cada vez que veía a su hermano. Cuando regresé a casa esa noche, Sebastián me esperaba en el salón. Estaba sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano, pero no parecía relajado. Su postura era rígida, y sus ojos me siguieron mientras entraba, como si estuviera buscando algo en mí. Llegaste tarde, dijo sin levantarse. Tenía cosas que hacer. Mi respuesta fue seca, automática, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era suficiente. Él dejó la copa sobre la mesa con un movimiento deliberado y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Hay algo que quieras decirme, Camilita? Preguntó con un tono tan tranquilo que me puso la piel de gallina. Mi corazón se detuvo por un momento y sentí que la habitación entera se cerraba alrededor de nosotros. Quería negarlo. Quería decirle que no había nada, que todo estaba bien, pero no podía ignorar la intensidad de su mirada, la manera en que parecía estar esperando que yo confirmara lo que ya sabía. Sebastián, yo... comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Él asintió ligeramente, como si mi silencio fuera suficiente para confirmar sus sospechas. No levantó la voz, no me acusó, no me hizo preguntas. Solo me miró con una tristeza que era más devastadora que cualquier grito. Creo que necesitas tiempo para pensar en lo que realmente quieres. Su voz era baja, casi un susurro. Luego se levantó y, sin decir nada más,
Se fue a nuestra habitación, dejándome sola con el peso de mi culpa. Más tarde esa noche me encontré de pie frente a la puerta de nuestra casa, mirando hacia la calle vacía. En la acera opuesta, el auto de Ícaro estaba estacionado, con sus luces apagadas. Podía distinguir su figura detrás del volante, inmóvil, esperando. Dentro, Sebastián estaba en nuestra habitación, probablemente despierto, esperando también. Ambos hombres habían dejado la decisión en mis manos, pero la verdad era que ninguna elección me parecía correcta. Si me quedaba, perdería la pasión y la libertad que Ícaro me ofrecía. Si me iba, destruiría a un hombre que me había dado estabilidad y amor, aunque de una manera distinta. El peso de esa decisión era insoportable. Cerré los ojos, dejando que el frío de la noche acariciara mi piel, tratando de encontrar una claridad que no llegaba. Mi mente giraba entre recuerdos y emociones, entre lo que era y lo que podría ser. Di un paso hacia adelante, pero no sabía hacia dónde me dirigía. Y entonces, la oscuridad lo cubrió todo.